Buenas tardes, querida familia Isaac Newton. El área de Ciencias Sociales de nuestra institución se complace en presentar la final del primer concurso de narrativas digitales. Bienvenidos y que disfruten del evento. Primero, intervención del profesor Jaime Lozada, coordinador del área de Ciencias Sociales. Buenas tardes, distinguidas autoridades, compañeros maestros, estimados padres de familia, queridos estudiantes. A pesar de la adversidad, nuestra institución no escatima esfuerzos y convierte las dificultades en oportunidades. En tal circunstancia, el área de Ciencias Sociales, poniendo énfasis en nuestro lema institucional, procura alcanzar la excelencia académica mediante la investigación, la innovación con la aplicación de diversas herramientas tecnológicas, todo dentro de un marco de nuestros valores institucionales. En tal contexto, ponemos en su consideración el primer concurso interno de narrativas digitales. Nuestros estudiantes, desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato, con esfuerzo y dedicación abordan varios de los problemas sociales del Ecuador en los tiempos actuales. Desde la participación en la política, la corrupción, la toma de decisiones frente a la próxima contienda electoral, hasta los efectos del COVID-19, han sido cuidadosamente analizados y editados con calidad y creatividad. Luego de un minucioso análisis de más de 400 trabajos, 9 de ellos se presentan en esta gran final. Les invito a disfrutar del trabajo de nuestros jóvenes y a valorar su esfuerzo. Bienvenidos. Segundo, presentación del jurado calificador, el mismo que está integrado por Karina Irigoyen, profesora de arte, Fausto Narváez, miembro del Departamento de Sistemas, y Vicente Morla, coordinador de Relaciones Humanas. Tercero, presentación de los 9 videos clasificados a la gran final. Les invito a apreciar el talento de nuestros compañeros. Buenos días, queridas autoridades, profesores y compañeros. Soy Paula Marín del octavo B y hoy día les voy a presentar los efectos del COVID-19 en el ámbito educativo en el Ecuador. La población mundial está afrontando una situación de emergencia producida por el coronavirus COVID-19 que fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. El director de la OMS declaró el 11 de marzo del 2020 que el COVID-19 pasa de ser una epidemia a ser una pandemia mundial. El mismo día, el presidente Lenín Moreno declara emergencia sanitaria para enfrentar al COVID-19 en el Ecuador. Esta crisis mundial ha afectado a todos los sectores en su máxima expresión. Es así que uno de los sectores más afectados en el mundo es la educación, pues se ha convertido en una amenaza para el avance educativo, ha provocado pérdidas de aprendizaje y cientos de estudiantes se han retirado de las instituciones ya que se ven limitados con los recursos tecnológicos y no pueden avanzar con su aprendizaje. Los efectos que el COVID-19 ha provocado en el sector educativo se enfocan principalmente en el cierre de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, evitando así que los estudiantes continúen con su aprendizaje habitual y obligando a ciertos de ellos a renunciar a sus estudios, pues muchos no cuentan con los recursos económicos para comprar una computadora o pagar un servicio de internet, pues todas las instituciones han optado por los medios telemáticos como Zoom, WhatsApp, Google Meet, etc., para continuar dando clases y hacer que los estudiantes se adapten a esta nueva realidad educativa. Los estudiantes, pese a que son nativos digitales, no han logrado adaptarse totalmente a este cambio tan radical. Por otro lado, un gran desafío que también enfrentan en el nuevo modelo educativo son los docentes. Han tenido que aprender el uso de las tecnología de la información y comunicación, pues la educación tradicional que estaban acostumbrados tuvieron que reemplazarla de un momento a otro por la educación virtual, y haciendo de esta dinámica interactiva e interesante. Finalmente, los padres de familia también se han visto metidos en este proceso educativo, los mismos que, en la gran mayoría de casos, son el complemento para avanzar en el aprendizaje de los estudiantes. En conclusión,
se ha marcado una gran brecha con el cierre de los establecimientos educativos. Ha causado una desigualdad marcada, pues los estudiantes que tienen un mejor nivel económico son quienes han podido continuar con su aprendizaje cómodamente, mientras que los estudiantes que tienen limitados recursos económicos corren el riesgo de quedarse atrás. Gracias por su atención, espero que les haya gustado. Muy buenos días, estimados profesores y jurado calificador. Mi nombre es Nicolás Dávila y pertenezco al 9º año de Educación General Básica B. Hoy voy a presentar los efectos del COVID-19 en el ámbito educativo en el Ecuador. Espero la presentación sea de su agrado. El COVID-19 golpeó al mundo entero y de una u otra manera todos salimos afectados. La población se tuvo que adaptar a un nuevo estilo de vida, que ocasionó consecuencias que se empezaron a ver muy temprano y se tornó un problema a nivel mundial. Los efectos de este virus han sido varios, pero hoy hablaré acerca de la educación. Empecemos desde el inicio, cuando se anunció la suspensión de clases. Esto fue un gran desafío tanto para profesores, alumnos y padres de familia, ya que por el medio virtual puede haber varios problemas técnicos gracias al Internet que interfieren en el aprendizaje, tales como cortes repentinos de luz y señal intermitente. Además, no todas las familias cuentan con los recursos necesarios para dar un seguimiento a la planificación académica. El desempeño escolar también resultó afectado. Tanto trabajos como tareas y proyectos dieron un giro, haciendo que estos no puedan ser tomados de la misma forma. Se tuvieron que inventar nuevas maneras de captar la atención de los estudiantes, así como formas creativas de realizar las actividades. También existieron interrupciones personales que ocasionaron que los alumnos no pudieran asistir a clase o entregar lo que se tenía previsto. Incluso existieron estudiantes que no comprendieron bien ciertas temáticas y no lograron seguir el mismo ritmo que sus compañeros, creando lagunas mentales y agujeros en los conocimientos. Pero no todos los efectos fueron negativos. Por ejemplo, se han realizado actividades diferentes que, en la modalidad presencial, no se hubieran podido hacer. Una de las ventajas que hubo fue el uso de material didáctico, como videos y organizadores gráficos, y la disminución del papel u otros elementos que dañan el ambiente. En conclusión, considero que las clases virtuales tienen pros y contras. No es lo indicado, pero no se puede permitir que la educación se detenga por tanto tiempo. También considero que se ha hecho un buen trabajo hasta el momento y, aunque todavía quedan muchos obstáculos por el camino, no podríamos estar menos orgullosos de lo que se ha logrado. Opino que no hay que descuidarnos y que hay que tener fe en que vamos a salir de todo esto. Gracias a todos por el apoyo incondicional todos estos meses y por su atención. Hola, soy José Alejandro Bahamonde del 9º D y en este video voy a hablar sobre los efectos del COVID-19 en el ámbito económico del Ecuador. Sin duda, el COVID-19 nos ha traído grandes problemas. La economía, como los ámbitos políticos, sociales y educativos, han sufrido muchas consecuencias negativas, debido a la paralización de las actividades como una medida de prevención a este nuevo virus. Esto ha afectado a nivel mundial. Podemos ver cómo restaurantes, hoteles, tiendas, hasta pequeñas empresas han cerrado debido a la ausencia de los ingresos económicos. La pobreza y el índice de desempleo han aumentado en grandes cifras. Debido a esto, los países han buscado una forma de reactivar las actividades, porque no se pueden quedar parados. Si de por sí, recuperarnos de esta situación va a ser muy difícil. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que no se ha detectado antes en humanos. Esta ataca el sistema respiratorio y puede causar un problema serio, la neumonía, insuficiencia renal, fiebre o incluso la muerte. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el COVID-19 como pandemia. Bueno, este virus causó muchos problemas en la economía, pues se tuvieron que suspender todo tipo de actividades para evitar la propagación de este virus. Esto causa un ciclo. Primero, las empresas se paralizan. Si se quedan quietas, no producen y por ende no pueden vender. Así pierden gran parte de ingresos. Al no tener ingresos, los sueldos de los trabajadores no pueden ser pagados y esto causa los despidos, incluso los cierres de empresas. Las familias, al no tener un ingreso, no pueden traer el sustento a sus casas,
ni poder traer la educación a sus hijos. Se ha visto que pequeñas empresas o locales que han estado por decenas de años en zonas históricas del país han tenido que cerrar debido a la ausencia de los transeúntes en estas zonas, provocadas por la pandemia y las restricciones del distanciamiento social. En conclusión, esta pandemia ha traído aspectos positivos como negativos. En lo positivo, podemos ver cómo empresas, tal como los restaurantes, han mejorado debido al internet. Y en lo negativo, vemos que empresas pequeñas, hasta las más grandes, han tenido que cerrar debido a la ausencia de sus ingresos. Y esto ha generado desempleo. Según la ENEMDU, la población desempleada aumentó un 225%. La tasa pasó de ser del 3.8% en el 2019 a un 13.3% en este 2020. También, en este 2020, la tasa de subempleo o vendedores en las calles es del 34.5%, siendo un 17.8% en el 2019. La pobreza aumentó también, especialmente en las familias que tienen niños o adolescentes. La drástica disminución de los ingresos en los hogares, el aumento del trabajo infantil y la salida del sistema educativo. Todos estos factores no solo afectan al bienestar de la población y el crecimiento económico del país, sino que inciden directamente en la capacidad de las familias de velar por sus niños y niñas. Efectos del COVID-19 en los ámbitos social, político, económico y educativo en el Ecuador. El coronavirus ha afectado gravemente al mundo. A inicios del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que nos veíamos enfrentando una pandemia. Pero, ¿sabemos lo que en realidad ha ocasionado? ¿Cómo afecta a nuestra sociedad? ¿Qué medidas ha tomado nuestro país? Es importante tener en cuenta que debido a las medidas que tomó el gobierno para evitar la propagación del virus, tales como la prohibición vehicular, toque de queda, el cierre de restaurantes, cines, centros comerciales, colegios, etc., se ha dado una paralización de la economía. Esta situación solo es comparable con lo vivido en septiembre y octubre del 2019. Ecuador encarnó un paro nacional, el que de igual forma ocasionó pérdida económica. A pesar de que al comienzo los ciudadanos tomaron de forma positiva las medidas que tomó el gobierno, actualmente nos percatamos de las consecuencias que esto trajo. Principalmente es notable que la crisis sanitaria continúa. Quito, la capital, sigue incrementando los casos cada día. Además, el tiempo que estuvimos inactivos generó algo bastante preocupante: desempleo, algo que la mayoría de los ecuatorianos atravesamos hoy en día. Recordemos que algunos negocios viven de lo que se trabaja en el día. Muchas personas continúan asustadas y deciden no exponerse demasiado, lo que lleva a varios negocios a no tener la misma acogida que antes. La pandemia nos mostró una realidad distinta, alejados del contacto físico, donde la única forma de reunirte con tus seres queridos era a través de plataformas digitales como Zoom. Convivir en familia fue más difícil de lo que se pensaba, pero quizás nos ayudó a valorar lo que teníamos. Con respecto a la educación, a pesar de que los colegios privados han sabido adaptarse bastante bien a la modalidad virtual, la parte pública no abastece totalmente las necesidades de los mismos. Tomando en cuenta que no todos tienen acceso a un buen dispositivo, a Wi-Fi, luz, entre otros recursos necesarios para cumplir con un buen desempeño en clases, se ha vuelto complicado lograr el mismo aprendizaje. El recibir clases desde casa implica distracciones. Se ha comprobado que en presencial el profesor tenía más oportunidad de controlar a sus estudiantes. Sin embargo, virtualmente, los conocimientos que se adquieran correrán más por parte de cada uno y de la motivación que tengan por sus estudios. En conclusión, Ecuador se vio fuertemente afectado y la pandemia continúa. Lamentablemente, volver a la cuarentena sería probablemente terminar con la poca economía que nos queda. Así que queda en manos del gobierno determinar si continuaremos con las medidas de bioseguridad sin retornar a una cuarentena o si por protección retomaremos con las medidas tomadas en marzo. Además, es importante que se realice un balance entre la parte sanitaria, las miles de muertes y la crisis que esto traerá, que quizás concluirá en un problema aún más grave. Cuento, enfrentando al coronavirus. Tomé el que era primero de bachillerato de 8 de enero del 2021. Hace un año atrás, cuando el planeta Tierra era un lugar ajetreado, descuidado y sus habitantes no lo valoraban, apareció el coronavirus. Este era un virus respiratorio desconocido, el cual se expandió por el mundo, llegando a Ecuador. Y así, por disposición de las autoridades, los ecuatorianos entraron en confinamiento. El coronavirus cambió la vida de los seres humanos, afectando sobre todo su salud.
ya que produjo el COVID-19, una enfermedad infecciosa por la cual todos tenían que seguir medidas y normas de seguridad, porque si no, podía llegar a causar la muerte. Hubo varios ámbitos que tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad, es decir, la gente tuvo que llevar una forma de vida diferente. Así, el coronavirus pasó a liderar la política ecuatoriana, colapsándola mediante una influencia directa. Las autoridades, restringidas ante la imposibilidad de reuniones físicas, llegaron a acuerdos y tomaron decisiones bajo percepciones que consideraban iban en beneficio del país. Sin embargo, el ambiente no daba oportunidad para una democracia eficiente. Algunos líderes políticos tomaron ventaja de esto y se observó actos corruptos. El virus, aprovechándose del caos y ante la falta de respuestas políticas, dijo: ahora debilitaremos también la parte social. Fue entonces cuando se vieron afectados los grupos sociales más desventajados y se vieron privados a algunos de sus derechos. Con el distanciamiento social lograré mis propósitos y agrandaré las brechas de las clases sociales. Esto pensaba el coronavirus y además no se conformaba, continuaba afectando otros sectores. Decreció la actividad económica por falta de demanda de los principales productos de exportación, así como también por la suspensión de las exportaciones de petróleo, dando así una baja en los ingresos del país. Los hogares ecuatorianos se vieron afectados por el desempleo de algunos de sus miembros y entraron en crisis por falta de dinero. Todo lo que he ocasionado está bien, pero me falta la educación. Así, las instituciones educativas cerraron sus puertas e inmediatamente trataron de acoplarse a la educación a través de los medios de comunicación digitales. No todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de continuar con sus estudios, ya que no poseían los medios necesarios ni contaban con el acompañamiento para sus estudios. Menos educados, mejor para mí. El coronavirus ni se imaginaba que tanta maldad provocaría una reflexión de vida en los seres humanos. Estos tendrían más conciencia sobre la importancia de cuidar su planeta, su vida y la de los demás. Así, médicos e investigadores constantemente buscaban soluciones de cómo eliminarlo. Unieron fuerzas y al día de hoy ya se cuenta con varias vacunas que están próximas a ser distribuidas para su aplicación. El Ecuador, a pesar de estar pasando un mal momento, trata, como siempre, de seguir siendo ese país solidario y luchador que visualiza un futuro feliz para todos. Esto es verdad y no miento, y como lo he visto, te lo cuento. Muchas gracias. Mi nombre es Victoria Carrillo y en esta ocasión les vengo a contar el cuento de la partícula microscópica de mi autoría. Que lo disfruten. Desde pequeña crecí creyendo que la vida se trataba de tener más, de buscar más, de querer más. Cualquier cosa material o inmaterial sería solo el escalón previo para buscar algo más. Hasta que de pronto llegó la pandemia, poniendo un freno brutal que no vimos venir por estar deseando más de lo que tenemos. Así es como el virus nos paró abruptamente en esta frenética carrera de interminable acumulación. Así fue como de forma inesperada ya no pude salir ni al colegio. El número de personas con las que interactuaba y la cantidad de actividades se limitaron a estar en confinamiento. En un principio, con mis amigas y amigos, imaginábamos que sería como unas vacaciones en casa, un sabático de 4 semanas y que de pronto regresaríamos a clases y todo volvería a la normalidad. Conversaba también con mis padres, que los ahorros alcanzarían, los proyectos y los negocios podían esperar, en fin, que como familia lo íbamos a sobrellevar. Sin embargo, las 4 semanas se hicieron meses. Los ahorros no alcanzaron, los proyectos se murieron y las familias se cansaron de estar encerradas. Así, fui dándome cuenta y aprendimos a vivir con menos de todo. Dejé de usar el uniforme para ir al colegio y las 3/4 partes de mi closet de ropa quedaron olvidadas. 2 o 3 pantalones, unas camisetas y unos crocs fueron suficientes. Los espacios de la casa que antes eran solo lugares de paso se convirtieron en espacios vitales. Estar sanos y vivir
fue más importante que presumir. De pronto, necesitar poco generó el espacio para poner atención a los detalles. Interactuar con menos personas me permitió gozar de las que siempre están a mi lado. Vivir con menos me generó lugar para crear nuevas y mejores posibilidades. Viviendo sin prisas, pude sentir más intensamente. Tener techo, comida y salud me hizo redefinir mis prioridades. ¿Y quién iba a imaginar que culminaríamos la transición de una década a otra en cuarentena? Y que el inicio de una nueva tendría como invitado y protagonista a una partícula microscópica capaz de aquietar al vertiginoso rumbo de la humanidad. El COVID-19 será recordado como el virus de mayor impacto devastador. Su colosal efecto negativo llegó a Ecuador agravando las frágiles condiciones, especialmente en lo económico, social, educativo y político. En el aspecto económico, si bien es cierto que la situación era insostenible, la pandemia la empeoró al límite de un cataclismo, destrozando las finanzas públicas caracterizadas por la falta de recursos y una infraestructura sanitaria especializada inexistente. Fue necesario invertir en hospitales, equiparlos, aumentar camas y adquirir insumos, importar pruebas rápidas y PCR para detectar la velocidad del contagio. Se adquirieron fundas y cofres mortuorios dedicados a un número cada día más creciente de víctimas. Todo con cargo al erario nacional, sumido en la deuda pública, en la falta de ingresos petroleros por la caída de su precio, la ruptura del SOTE y por la baja recaudación tributaria. Se anhela la vacuna, único medio para inmunizarnos, esperanza cuyo costo afectará aún más nuestra economía. El sector privado sufrió el impacto del confinamiento y de la suspensión de actividades. Se perdieron empleos y capitales y nada permite advertir una solución a breve plazo. Surgieron iniciativas innovadoras como son el servicio a domicilio y las ventas electrónicas. En adición, hay paliativos que minimizan el problema, tales como periodos de gracia, flexibilización crediticia y suspensión de cobro por servicios básicos. En lo social, la pandemia trajo un cambio inesperado. Desde el 12 de marzo de 2020 nuestra vida cambió drásticamente. La gente se quedó sin trabajo, se agudizó la pobreza a niveles escalofriantes, se incrementó la mendicidad y la violencia y la delincuencia llegó a niveles insospechados. Muchos hogares quedaron destruidos, aumentando así la violencia intrafamiliar y el femicidio. Se paralizó el arte y la recreación, dejamos de salir, de vernos con familiares y amigos a conformarnos con escucharlos al teléfono y mirarlos en una pantalla, que si bien ilusiona, nos hace falta la calidez de la presencia del ser querido. La salud emocional se afectó y condujo a la angustia y depresión, borró la alegría y la esperanza, incrementó el miedo a lo desconocido, al contagio y a la muerte. En lo educativo, las clases presenciales quedaron para el olvido, abriéndonos así la realidad virtual, que exige esfuerzo y comprensión de docentes y discentes. Por otro lado está la dura realidad de estudiantes y maestros rurales, los cuales se enfrentan día a día a problemas como el desabastecimiento tecnológico y el escaso acceso a Internet. En lo político se adoptaron dramáticas decisiones y las acatamos resignadamente, fortaleciéndose la gobernabilidad y la disciplina. En este aspecto se repudió y castigó el desacato y se presenciaron varios actos de corrupción. Vivimos un proceso atípico. Arrancó la campaña electoral para escoger gobernantes y legisladores, por lo que se diseña un modelo para restringir el aglomeramiento de los votantes en los recintos electorales. No se permiten caravanas y reuniones, por lo que los candidatos debatirán en la pantalla. Inició el 2021. Todos anhelamos volver a la normalidad. Aprendimos lecciones de vida, valoramos el amor familiar, las relaciones interpersonales y la incomparable riqueza de la salud y la vida. Efectos del COVID-19 en los ámbitos político, social, económico y educativo en el Ecuador. La pandemia llegó como un parásito intangible, dispuesto a arrebatar la gran aclamada normalidad de la población. En un instante, el mundo se vio paralizado, expectante de un futuro todavía incierto. El contacto humano era evadido por temor al contagio, a la muerte. La sociedad resolvió protegerse de este atacante silente con el encierro, y en caso de necesitar salir, llevando consigo su fiel compañera, la mascarilla. Los ecuatorianos siguen luchando por sobrevivir, no solo a este virus, sino también a las graves consecuencias que trajo consigo. En cuanto a lo político, este virus se ha incrustado en las disolutas almas de los funcionarios y organizaciones públicas.
Estas grandes entidades usan la compra de insumos médicos con sobreprecio como una nueva forma de corrupción. Han deshonrado al cargo que ejercen y a las personas que confiaban en sus promesas vacías. Por otro lado, lo que se refiere al ámbito social, se estiman 200.000 contagios y 14.000 muertes. El Ecuador entero llora la merma descontrolada de su población. Y aún así, hay personas inconscientes que respetan los protocolos de bioseguridad dispuestos por el gobierno. La economía también se ha visto afectada. Una gran cantidad de personas ha sido despedidas. Estos ciudadanos han tenido que realizar actividades inhumanas para así lograr sobrevivir. De hecho, la tasa de desempleo actual nacional es la más alta desde 2007. Lo que respecta al ámbito educativo, podemos observar que tanto el profesor como el alumno han tenido que adaptarse a la virtualidad y a todos los desafíos que vienen con la misma. Desafortunadamente, el 70% de estudiantes no tiene acceso a la enseñanza en línea por falta de insumos y de dispositivos inteligentes e internet. En conclusión, se puede afirmar que esta pandemia ha afectado todos los ámbitos de la vida humana. Infantes, adolescentes y adultos han presenciado la devastación que esta emergencia sanitaria trajo consigo. No obstante, con el apoyo de cada uno de ustedes, se puede lograr recuperar esta nación. No desfallezcan, todavía hay esperanza de un futuro más próspero. Y recuerden, después de cada tormenta sale el sol. Muchas gracias. Un tema que ha estado rondando en la cabeza de la mayoría de ecuatorianos estos días son las elecciones de autoridades que cumplan con la función ejecutiva y legislativa que dicta la Constitución de la República del Ecuador. Pero ¿hasta qué punto estamos conscientes como ciudadanos de lo que un solo voto representa de verdad para el futuro del país entero? Existe un porcentaje significativo de personas que solamente votan por ser una obligación o lo hacen sin tomar una decisión fija, por lo que optan por seleccionar el voto nulo o dejarlo en blanco. Sin embargo, la consecuencia en inclinarse por estas opciones es mayor de la que pensamos. Para comenzar a analizar esta problemática, debemos iniciar con la postulación de los partidos políticos. Lastimosamente en Ecuador no existe un límite de partidos políticos a postularse, por lo tanto pueden haber 50 listas como pueden haber simplemente 12. Además, si bien es cierto que una profesión no es un limitante para poder ejercer algo diferente a su enfoque, cuando se trata de regir un país en todos sus aspectos, sí es de suma importancia la formación académica que posee cada candidato. Así que debería existir un filtro que prohíba que las personas que piensen en postularse sin tener un conocimiento administrativo, legal y económico lo hagan. Dentro de los candidatos para las elecciones del 2021 hay deportistas, cantantes, cómicos, presentadores de televisión, entre otros, que si bien es cierto pueden tener y transmitir la idea de un problema social, no quiere decir que estén capacitados para elaborar proyectos que impulsen las leyes del país para salir adelante. Yo quisiera saber, ¿cuántos proyectos de ley han planteado aquellos legisladores? Es por este motivo que las personas que vayan a ocupar un cargo público deben tener la preparación suficiente para que el cargo al que son asignados sea de provecho y cumpla con las expectativas de los electores basándose en sus propuestas, ya que el poder radica en el pueblo. La persona que llegue a ocupar el cargo público debe tener en claro que prevalecen los objetivos sociales y no los personales. Su objetivo primordial debe ser el servir a la sociedad y rendir cuentas de un plan de actividades que brinde satisfacción al pueblo. Por adición, muchos de los requisitos solicitados a los candidatos son alterados, aunque esto debería ser controlado, no lo es, y esto limita a que existan etapas en las que se filtre quién es apto para ocupar dichos cargos y quién no. El propósito de esta pequeña reflexión es hacer un llamado para que todos los ciudadanos ecuatorianos tomemos conciencia del peso que va a tener nuestro voto en estas elecciones, y que entendamos que para escoger debemos hacer un análisis profundo, no solo de las propuestas que plantea cada candidato con su partido, sino también de ejercer el derecho a sufragar de manera sensata, ya que de nuestro voto va a depender el futuro que queremos para nuestro país, que está realmente desgastado por todas las malas decisiones que han tomado políticos anteriores. Por eso, esta vez los invito a analizar no solo las propuestas de cada uno de los candidatos, sino también investigar antecedentes políticos y personales que todos tienen.
Cuarto, agradecimiento y despedida. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por estar presente en este programa. Estuvo con ustedes Nicolás Briceño, estudiante de 10º de básica. Muchas gracias.